Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el método drawInto. Este es el método que se ejecuta cada vez que nosotros deseamos imprimir o dibujar, mejor dicho, cualquier control gráfico sobre un contexto gráfico que le pasemos. Si por omisión cualquier control gráfico derivado de la clase RedControl utiliza el evento paint para dibujarse a sí mismo, es decir, dibujar los contenidos tal y como nosotros le indicamos mediante todas las funciones, los métodos disponibles en las clases de graphics. En el caso de drawInto, lo que ocurre es que nosotros pasamos un contexto gráfico y es el código de este método el que se ejecuta para realizar el dibujado. Por omisión, la implementación que realiza drawInto es la que permite dibujar el control tal y como si hubiese ejecutado el código del evento paint. Sin embargo, en algunos casos, en algunas ocasiones, tal y como puede ocurrir, por ejemplo, en Windows, o cuando nosotros dentro del evento paint hacemos algunos cálculos sobre las coordenadas que utilizamos, cuando se utiliza la función drawInto, no se obtienen los resultados que nosotros desearíamos obtener. Para estos casos, lo mejor es sobreescribir esta función en nuestras propias clases y realizar el dibujado que deseamos obtener directamente en el método sobrescrito. Para ello podemos verlo en un pequeño ejemplo en el cual se ha creado un pequeño control personalizado a partir de la clase Canvas. Como podemos ver, cuenta con el evento paint, que es el que originalmente utilizaríamos para realizar el dibujado. Como puedes comprobar, aquí simplemente se define el color rojo y se dibuja un cuadrado relleno que ocupa toda la superficie del control de color rojo, y lo que hacemos a continuación es, dentro de los métodos, sobreescribir el método drawInto. Esto se hace tal y como haríamos en la definición de cualquier otro método, simplemente que a la hora de indicar que deseamos sobreescribirlo podemos utilizar el menú desplegable o simplemente comenzar a teclear y emplear la característica de autorrelleno para dejar que se autocomplete la asignatura del método. Cuando lo hacemos podemos ver que la asignatura del método se corresponde con un contexto gráfico que recibe, así como las coordenadas correspondientes a la esquina superior izquierda, indicadas por left y top, donde se dibujará el control. Aquí podemos ver que lo primero que incluiría al sobrecargar el método sería una llamada a la clase superior, donde se invocaría el mismo método pasando en este caso también el contexto gráfico recibido, así como las coordenadas izquierda y superior. Y a continuación incluiríamos nuestro propio código si lo que deseamos es obtener una representación distinta a la que obtendríamos mediante el código utilizado en el evento paint. Para verlo en funcionamiento vamos a comentar en primer lugar este código añadido y simplemente dejaremos que la función drawInto ejecute la representación por omisión, es decir, tal y lo que sería lo que obtendríamos en el caso de que no se utilizase este método. Cuando ejecutamos la aplicación, vemos que nuestro control se dibuja tal y como hemos establecido, de color rojo, y al pulsar en el botón drawInto vemos que efectivamente conseguimos la misma representación gráfica. Una forma muy visible de poder ver qué es lo que está ocurriendo si establecemos un punto de parada en esta línea de código, en la llamada a drawInto, podremos comprobar que en realidad lo que se está realizando es una llamada al código residente en el evento paint. Si volvemos a ejecutar en esta ocasión nuestra pequeña aplicación de ejemplo, vemos que cuando pulsamos el botón se establece el punto de parada, estamos en la pila de llamadas dentro de la función drawInto, y cuando pasamos al siguiente paso vemos que automáticamente lo que se ejecuta es el evento paint
de la propia instancia, por tanto, se realiza el dibujado que cabría esperar cuando se ejecuta el código del evento paint, obteniendo así el resultado. Por supuesto, podemos combinar ambos y vemos que si eliminamos el comentario del código, lo que obtendremos a continuación será la suma de ambos dibujados. Primero el realizado cuando se llama al evento paint de la propia clase, y a continuación el dibujado sobre el contexto gráfico recibido realizado específicamente por la función o el método drawInto. Vemos que aquí se hace la llamada y a continuación lo que haremos será dibujar una cadena de texto, así como un reborde, un rectángulo en el contorno del control de color verde. Efectivamente, se hace primero el dibujado de relleno de color rojo y a continuación se añade el código específico de dibujo establecido en drawInto, el recuadro de color verde y a continuación la cadena de texto centrada sobre el propio control. Como puedes comprobar, esto supone dos llamadas, dos ejecuciones de dibujado sobre el contexto gráfico. Primero el realizado por el código del evento paint y a continuación el realizado por el código que reside en el método drawInto. Si nosotros lo que queremos es obtener una representación completamente distinta en la que se obvie el dibujado que se hace en el evento paint, simplemente tendríamos que suprimir la llamada correspondiente a la que se realiza sobre el evento paint, de forma que solo quedaría el dibujado específico incluido sobre el contexto gráfico recibido, graphics en este caso pasado como parámetro, y realizado por el método drawInto. Cuando volvemos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación, vemos que en este caso sí, al ejecutar obtenemos una representación completamente distinta de lo que sería el código disponible en el evento paint. En este caso solo se dibuja el reborde de color verde junto con la cadena de texto centrada sobre el propio control. Es decir, solo se hace una llamada de dibujado y por tanto también se ahorra tiempo de ejecución de la aplicación, siempre y cuando, claro está, lo que queramos sea obtener una representación gráfica distinta a la realizada, la producida por omisión por el propio control. Como indicaba al principio, esto es deseable especialmente cuando nuestras aplicaciones están dirigidas a Windows y cuando dentro del evento paint estándar, por ejemplo, hacemos cálculos sobre coordenadas que estarían fuera de rango cuando lo que hacemos es pintar sobre el contexto gráfico recibido por drawInto. Ten en cuenta que dentro del evento paint todas las operaciones gráficas se realizan sobre el contexto gráfico proporcionado por el propio control, es decir, tanto el tamaño como las coordenadas serán específicas a la instancia de cada una de las instancias basadas en nuestra clase MyOwnControl, mientras que en drawInto el contexto gráfico puede ser, y por supuesto la mayoría de las veces es, un contexto gráfico externo, y para que veas en este caso cómo lo hacemos, es dentro del botón del evento acción. Lo que hacemos es crear una nueva imagen con un ancho y altura determinados, en este caso se corresponde a la del propio canvas que se utilizará como contexto gráfico de destino, y a continuación es precisamente esta imagen la que se asigna al backdrop del canvas para que contemos con un contexto gráfico válido, puesto que por omisión el backdrop y por consiguiente el contexto gráfico estaría nil, y a continuación el modo en el que se invoca drawInto es sobre el propio control, sobre la propia instancia del control que queremos dibujar sobre el destino. En este caso es la instancia de nuestra clase MyOwnControl, a la que invocamos drawInto para que se dibuje sobre el contexto gráfico proporcionado por el control de destino, en este caso el canvas 1. Como puedes observar, la implementación, la sobreescritura del método drawInto nos proporciona una mayor flexibilidad y control sobre la forma en la que queremos dibujar nuestros controles sobre un contexto gráfico externo. Por ejemplo, incluso en el caso de utilizar controles gráficos estándar, podríamos querer que la representación gráfica de dichos controles a la hora de dibujarse sobre un contexto gráfico externo fuese distinta a la utilizada en el método o en el evento paint,
Paint, por ejemplo eliminando el dibujado de bordes u otras características que sí son necesarias cuando los utilizamos sobre la aplicación en funcionamiento, pero que no queremos que aparezcan, por ejemplo si están destinadas a dibujarse sobre un picture o a la hora de imprimirse sobre cualquier formato o generar un PDF. Espero que este tutorial haya sido de tu interés y, como de costumbre, te animo a que nos sigas en los canales oficiales, ya sea en Twitter, en Facebook, por supuesto siguiendo las noticias y últimas novedades en el blog de Soyo y también en el blog de Aprende Soyo, y nos vemos también en el foro de Soyo en Español.